Hola a todos aquellos que me están viendo detrás de esas pantallas. Mi nombre es Miriam, maestra de Ciencias Sociales, y el día de hoy estaremos hablando sobre la Primera Guerra Mundial, también denominada como la Gran Guerra, que comienza a principios del siglo XX, exactamente desde 1914 hasta 1919, que culminaría con la firma del Tratado de Versalles. Pero para hablar de esta Primera Guerra Mundial tenemos que saber cuáles fueron los antecedentes hasta 1914 y cuál fue la detonante para que ocasione este primer conflicto bélico internacional. Tenemos que tener en cuenta que Europa antes de 1914 estaba pasando por diferentes problemas, y una de ellas, por ejemplo, era la conformación de grandes alianzas internacionales. Por un lado tenemos a la Triple Alianza y por el otro lado tenemos a la Triple Entente. La Triple Alianza, que estaría conformada desde 1882 por los países de Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. Y la Triple Entente, que estaría conformada desde 1907 por los países de Francia, Rusia y Gran Bretaña. Por otro lado, Europa se encontraría en una gran carrera de expansión del imperialismo, ya que recordemos que hasta el siglo XIX el continente americano prácticamente estaba independizado de países europeos, y es que estos estados europeos tenían que volver a competir por el dominio ahora del territorio africano, y es que en la repartición del territorio africano sería más y mejor territorio para los países de Gran Bretaña y de Francia, y no tanto así para el país de Alemania. Y bueno, también el Imperio Austrohúngaro exigiría ser partícipe de esta repartición de territorio africano. Otro de los aspectos que estaba pasando antes de 1914 dentro de este continente, el continente europeo, serían las tensiones geopolíticas en las cuales las diferentes naciones de este continente se estarían enfrentándose entre sí para demostrar su gran poder. Tal es el caso, por ejemplo, del conflicto franco-alemán, el conflicto anglo-alemán y el conflicto austro-ruso. Pero la chispa que detonaría esta gran guerra sería el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, quien sería el heredero a la corona del Imperio Austrohúngaro. Quien lo asesinaría sería un serbio llamado Gavrilo Princip el 28 de junio de 1914. Un mes posterior a ello, el 28 de julio de 1914, el Imperio Austrohúngaro, en realidad el emperador Francisco José I, le declara la guerra al país de Serbia, y de esta manera comienza la Primera Guerra Mundial. En realidad, este primer gran conflicto bélico internacional armado comenzaría en 1914 hasta 1918, pero un año posterior a ello, en 1919, se firmaría el Tratado de Versalles. A un principio de este video les había mencionado que Europa estaba dividida en dos grandes alianzas internacionales. Por un lado, la Triple Alianza y por el otro lado, la Triple Entente. La Triple Alianza, que estaba conformada por los países de Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro, y la Triple Entente, que estaría conformada por los países de Gran Bretaña, Francia y Rusia. Es de esta manera que comenzaría en realidad la Primera Guerra Mundial, pero no terminaría de esa manera, ya que, por ejemplo, en la Triple Alianza, que estaba conformada por los países de Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro, Italia dejaría de ser partícipe de la Triple Alianza y se iría al otro grupo, la Triple Entente, pero en cambio se uniría a este grupo el Imperio Otomano y también Bulgaria. Y bueno, también en la Triple Entente, que había comenzado con los países de Gran Bretaña, Francia y Rusia, este último dejaría de ser partícipe de este primer conflicto bélico mundial, y en cambio se introducirían en este grupo Japón, Estados Unidos e Italia. En realidad, la guerra tuvo dos frentes principales, Europa Occidental y Europa Oriental. En el frente occidental se encontrarían en pelea los países de Francia y Alemania. Aparentemente todo iba bien para Alemania, ya que a un principio de esta guerra, Alemania había invadido a Bélgica y a través de ella ingresaría fácilmente al territorio francés. Estas fronteras serían resguardadas por los franceses y entre algunos pocos ingleses a los muchos ataques de los alemanes. Alemania en realidad había llegado a pocos kilómetros de París, pero una mala estrategia hizo que la Triple Entente hiciera que Alemania retrocediera.
Posteriormente, ambos bandos pretendían controlar los puertos más importantes de Francia y Bélgica. A la paralela se hace una división lineal de trincheras, zanjas enfrentadas con excavaciones que protegían a sus soldados, desde donde peleaban entre sí. En esta guerra de las trincheras murieron miles de soldados de ambos bandos. Esto a causa de los nuevos armamentos como el gas de cloro. En 1916 había sufrido dos de las batallas más conocidas de este frente, la batalla de Verdun, que fue desde febrero hasta diciembre, y la batalla de Somme, que fue desde julio hasta noviembre. En ambas batallas pierde Alemania. A la paralela, en el frente oriental, Rusia se enfrentaría a Alemania del Norte y en el sur con Austria-Hungría. Aunque al principio parecía estarle yendo bien a Rusia, este es derrotado por Alemania en la batalla de Tennenberg. En el extremo oriente, al mismo tiempo, el imperio japonés atacaba a las colonias alemanas. Pero el problema para Alemania era que hasta 1915 Austria-Hungría estaba entrando en un gran colapso. No solo había fracasado su invasión en Serbia, sino también había sido derrotado por Rusia, y que también Italia había traicionado a su tratado y se había aliado a la Triple Entente por una promesa por Gran Bretaña de concederle nuevos territorios. Por eso Alemania tenía que actuar conquistando Serbia y frenando a Rusia. Bulgaria, enemigo de Serbia, se uniría a la Triple Alianza para asistir a la ofensiva. En 1915, el Imperio Otomano, que se había sumado a la Triple Alianza un año anterior, consiguió triunfar en diferentes batallas. En 1917, la pérdida de vidas y la falta de raciones tenían al imperio austrohúngaro y ruso en unas condiciones muy críticas. En este año comenzaría el quiebre de la misma guerra, tanto en Oriente y tanto en Occidente. En este mismo año, Rusia abandonaría dicha guerra. Estados Unidos ingresa a la guerra después de que Alemania decidiera ejecutar una guerra submarina en la que derribaría diferentes barcos que se dirigían desde Estados Unidos hasta Inglaterra, y es de esta manera que el presidente Wilson le declara la guerra a Alemania. Estas batallas durarían hasta 1918, con una Alemania agotada, y peor aún cuando el imperio austrohúngaro decidió abandonar la contienda. Al poco tiempo, los alemanes se vieron obligados a solicitar un armisticio a través del príncipe Maximiliano de Baden. El fin de la guerra termina con la firma del Tratado de Versalles el 28 de junio, fecha en la que fue asesinado el archiduque Francisco Fernando de Austria de 1919. Espero les haya llegado a gustar el tema del día de hoy, y si fue así, compartir y darle like a esta publicación y a nuestra página. Dios mediante, me despido hasta otra oportunidad. Chao, chao.